Bien, si no he tenido el privilegio de conocerla en persona, mi nombre es Alejandro Molero y soy uno de los pastores de esta iglesia. Y tengo el privilegio en el día de hoy de exponer la palabra de Dios para todos nosotros. Así que vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos. Hemos estado considerando el libro de Romanos de manera secuencial. Y hoy vamos a estar en la mitad del gran capítulo 8, lo que en inglés se conoce con el nombre de The Great Eight. Y este es un capítulo muy importante en la teología cristiana. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo que cura depresión, angustia, soledad, inseguridad, desesperanza. Ese capítulo, si usted lo consume 3 veces al día en ayuna, usted va a estar bien para el resto de su vida. Cuando lo entienda, usted no va a tener problemas de inseguridad, no va a tener problemas de depresión, no va a tener problemas de angustia, porque usted sabe lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Y por eso les invito a que usted en su casa lo lea completo, lo lea detenidamente, lo lea varias veces, lo lea rápido, pero también lo vuelva a leer lento y entienda cada palabra. Específicamente el día de hoy vamos a tratar un asunto muy delicado, y así como es delicado es controversial. Así que yo les quiero pedir 2 cosas. Primero, tomen nota. Si usted necesita un lápiz, yo le presto el mío. Que no tiene lápiz, yo le presto el mío. Tomen muchas notas y al mismo tiempo que usted esté tomando notas, revise su corazón y su mente. ¿Por qué este asunto es tan controversial y me causa tanto ruido en mi cabeza? ¿Por qué? Examine su corazón, examine su mente. ¿Por qué? Y pregunte 5 veces por qué, y si la respuesta por qué, y después de la respuesta por qué, y después de la respuesta por qué. Eso es lo primero. Tome muchas notas y examine su corazón por qué este asunto me causa tanto alboroto en la cabeza. Y lo segundo es que después de esas notas y después de esas preguntas de examinarse su corazón, redacte algunas preguntas, escriba algunas preguntas y durante la semana, después del servicio, durante la semana, esta noche, mañana, pasado mañana, conversemos y tratemos de responder juntos esas preguntas con la palabra de Dios. ¿Está bien? Primero, tome notas y haga un examen de su corazón. Segundo, haga preguntas que podamos responder con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vámonos de una vez al capítulo 8 del libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a encontrar la gran doctrina de la predestinación. La predestinación que está en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y hoy vamos a ver lo que se llama the golden chain, o la cadena dorada de la salvación. En teología se conoce como el ordo salutis. Y vamos a hablar de algunos temas que usted a lo mejor no lo entiende, y no lo culpo. A mí me tomó casi 5 años en el seminario de entender esta cosa. Y todavía estoy aprendiendo. Así que, por eso le digo, tome nota, examine su corazón y hágase preguntas que podamos responder con la palabra de Dios. Aquí vamos a ver hoy que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser como Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero el propósito. Segundo, las personas. Y tercero, el proceso. Repito, propósito, personas y proceso. Como no tenemos mucho tiempo para explicar toda esta gran doctrina de la predestinación y del golden chain, el ordo salutis, entonces vamos directamente al texto que es el Señor, la palabra del Señor directamente para nosotros hoy. Como ustedes saben, hemos venido en el capítulo 8 desarrollando la tesis del versículo 1, donde Pablo le dice a la iglesia de Roma: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la tesis del capítulo 8. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay posible condenación. Nadie va a venir a condenarles. De hecho, ustedes van a notar la semana que viene desde el versículo 32 y que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Y después más adelante en el 34, ¿quién es el que nos condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En el capítulo 8 entero se descubre, se prueba la tesis del versículo 1. No hay condenación para los hijos de Dios. No es posible, porque ya uno que murió en el lugar de los hijos de Dios, ya uno, ese Cristo, ese crucificado, resucitó y ascendió, ese murió y fue condenado por nosotros. Entonces alguien ya pagó por nosotros. No es posible que nosotros vayamos a volver a pagar por lo que Él pagó. Si Él era mejor que nosotros, es mejor que nosotros. ¿Qué vamos a estar pagando nosotros si Él sufrió ya nuestra condena? Y ese es el corazón del Evangelio. La sustitución penal de Cristo en nuestro lugar. Ahora, eso no es por todo el mundo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de la expiación limitada. Personalmente no me gusta ese nombre, pero así se conoce en teología, como la expiación limitada. Y esa expiación limitada quiere decir que Cristo no murió por todo el mundo, sino por un grupo selecto de personas, un número, una lista selecta de personas que Dios las escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, en la Biblia, a ese grupo, esa lista, en la Biblia se conoce con el nombre de los predestinados, los escogidos, los elegidos. Y eso está ahí en la Biblia. A lo mejor a usted le causa un revuelo, pero no puede ser. Le causa algún alboroto en la cabeza suya. Pero eso está ahí en la Biblia. Y a lo mejor usted dirá, eso no puede ser. Pues yo le digo, eso no solamente puede ser, sino que está en la Biblia. Y seguramente si yo no lo entiendo, el problema no está en la Biblia, sino en mí. A lo mejor no lo entiendo, pero no puedo negar que está ahí. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, que hemos sido predestinados para ser hechos como Cristo. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ya vamos a ver qué significa toda esas palabras. Bien, vamos a leer Romanos 8, 28 al 30. Ese es nuestro texto de hoy. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra para nosotros hoy. Gracias por la bendición que nos das de leerla en nuestro propio idioma y entender la precisión hacia el lenguaje original que tú mismo dictaste. Señor, rogamos en esta mañana que tú nos ayudes no solamente a interpretar y aprender este texto, sino a ser transformados por él. Estoy seguro, Señor, que entre nosotros hay quienes han leído este pasaje antes y quizá lo comprenden, algunos lo esquivan, pero especialmente, Señor, te rogamos por aquellos que primera vez que se encuentran con este pasaje, con la doctrina de la predestinación y con los propósitos, las personas y el proceso de salvación que tú mismo diseñaste antes de la fundación del mundo. Señor, no nos permitas salir de aquí confundidos. Más bien ayúdanos a salir de acá entendiendo el gran Dios que tenemos y el gran poder soberano y autónomo que tú tienes para completar la salvación de aquellos que has escogido. Y por eso rogamos, Señor, que tú mismo pongas humildad en nuestros corazones y confianza
al saber que todo tú lo tienes bajo tu soberano y amoroso control. Te necesitamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, primero vamos a ver, como les dije, propósito, personas y proceso de la salvación. Okay, vamos a hablar mucho de la salvación. Todo en este pasaje tiene que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Salvación de qué? Bueno, muchos de ustedes sabrán que nosotros somos todos descendientes de Adán y Eva. Y por ser descendientes de Adán y Eva, nacemos pecadores y pecamos no solamente por naturaleza, sino también cuando tenemos conciencia, capacidad para tomar decisiones basado en el único consejo de nuestra voluntad. Entonces, no hacemos lo bueno, sino que tendemos hacia el mal. Y prueba de eso no solamente es que en el capítulo 3 Adán y Eva cayeron en pecado, sino que en el capítulo 4 Caín mató a Abel. Y no solamente los hijos de Adán y Eva, sino que tus hijos, y a lo mejor tú no tienes hijos todavía, pero cuando los tengas, o los niñitos que tienes cerca, tú no necesitas enseñar a mentir. Ellos aprenden solos. Tú aprendiste solo. Cuando tu mamá te mandaba a arreglar el cuarto y tu mamá lo encontraba desordenado, tú le echabas la culpa a tu hermanita. Porque todos venimos como hijos de Adán y Eva con una falla de diseño que se llama pecado original, que no fue que Dios la diseñó así, sino que Adán y Eva nos la heredaron. Y cuando tenemos capacidad de tomar decisiones, entonces tomamos decisiones que ofenden a Dios. No son errores, no son equivocaciones, son ofensas a Dios, desobediencias a Dios, porque nosotros pensamos que sabemos más que Él. Entonces, estos pecados hacen que nosotros necesitemos un Salvador, porque Dios no admite comunión entre Dios y el pecado. Por lo tanto, no es que Dios se aleja porque es alérgico al pecado. No, es que nosotros nos alejamos de Dios cuando pecamos. Infinitamente nos alejamos de Dios. Tan lejos como está el occidente del oriente. Tan lejos como están las cosas en la creación. Es una figura de que así de lejos estamos del Dios Santo por haber pecado contra Él. Entonces eso hace que necesitemos un Salvador para que nos vuelva a traer a Dios, para poder tener comunión con Dios. Y ese proceso no es un evento, es un proceso que tiene varios eventos, ya lo vamos a ver, por eso lo llaman la cadena dorada. Ese proceso se llama la salvación. ¿Cómo Dios hace para volvernos a traer? Y en ese proceso muchos hacen énfasis en la voluntad humana. Específicamente este pasaje que tenemos enfrente divide la teología, divide los teólogos, los que estudian la Biblia, entre sinergistas y monergistas. Ustedes van a empezar a escuchar esa palabra, esas dos palabras cuando ya vamos a empezar a hablar del capítulo 9 y el 10 y el 11, pero ustedes van a oír los sinergistas y los monergistas. El sinergismo es la creencia de que nosotros tenemos que colaborar con Dios, sinergia, para que Dios pueda salvarnos. Y muchos de nosotros hemos sido entrenados en esa manera. Tenemos que darle permiso a Dios, tenemos que dejar entrar a Dios en nuestro corazón, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es decir, pareciera que nosotros somos el que le damos permiso a Dios para que Él pueda empezar a hacer el trabajo en nosotros. Esa es la sinergia o el sinergismo, los que piensan sinergísticamente acerca de la salvación. Pero el contraste de eso es el monergismo, los monergistas. Los monergistas es un movimiento a lo largo de la historia que piensan que, según Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Y la salvación la empieza y la completa a Dios de principio a fin. Y nosotros somos simples beneficiarios del proceso de la salvación. No somos protagonistas, somos aquellos objetos en voz pasiva, donde es Dios quien nos busca y nos trae. Él no nos pide permiso para traernos, sino que Él nos busca y nos trae. Algunos dirán, pero ¿y qué tal si yo no quiero? Él hace que tú creas. Él hace que tú quieras, creas, puedas y lo desees. Él es tan soberano como para amarte y transformar tu corazón para que ahora tú lo ames.
porque por tu cuenta propia, por mi cuenta propia, no íbamos a querer. Entonces esa es la diferencia entre sinergismo y monergismo. Pero hace falta un Salvador que nos libere de la condena, del yugo y del destino del pecado. La salvación se hace necesaria porque tú y yo hemos pecado. Si no hubiéramos pecado, no necesitaríamos salvación, redención. No necesitaríamos alguien que nos fuera a buscar. Pero la salvación se hace necesaria porque tú y yo hemos pecado. Y el único Salvador es Cristo. No hay otro. Ese día estuve evangelizando a un musulmán y él me decía que no, sí, yo creo en Cristo. Ah, qué bueno. Y yo alegre. Yo creo que él es un buen profeta. Y sí, era profeta, sí. Pero la gente no lo mató porque él se creía un profeta. La gente lo mató porque él se hacía llamar Dios. Y el taxista casi se rompe el cuello. Él no dijo que era Dios. Yo digo, tienen que estudiar la Biblia para saber que no solamente lo dijo, sino lo practicó y lo implicó. ¿Dónde? Y empecé a darle versículos y versículos y versículos y versículos. Y yo sé que él no creyó en ese momento, pero sé que se fue con los ojos viendo para todos lados. Y ojalá oro por este hombre, muchacho. La gente no crucificó a Cristo, no crucificaron a Cristo porque él era un simple maestro. Él dijo que era Dios en carne y es el único capacitado para ser salvador de nuestros pecados. Por eso la salvación se hace necesaria. Pero tenemos enfrente de nosotros un texto que habla de la salvación en tres maneras. Primero vamos a ver el propósito de Dios, las personas sujetas a la salvación y el proceso de la salvación. Ok. Vemos primero el propósito. Vamos a ver primero el propósito. El texto nos dice, en el versículo 28, que ahora bien, esto después de todos los porque y todos los pues del capítulo 8 hasta el versículo 27, sabemos, estamos seguros, tenemos confianza, tenemos fe de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, los que son llamados, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces aquí vemos que hay un propósito. ¿Pero cuál es el propósito? El propósito es la salvación. ¿Y para qué hemos sido salvados? O estamos siendo salvados, o seremos salvados. Tenemos dos cosas. Primero, para el bien de los que lo aman. ¿Quiénes aman a Dios? Bueno, aquellos que son sujetos a la salvación. Los que son condenados por Dios, ténganlo por seguro que no aman a Dios. Los que van a llegar al infierno, no aman a Dios. Si amaran a Dios, guardaran sus mandamientos. Pero cuando una persona, un alma, y Dios quiera que tú no seas eso, llega al infierno, a las llamas ardientes de conciencia sufriente, eterna en el infierno, ellos no van a cantar, te amo Dios, me has mirado por el... No. Ellos no van a cantar allá. Allá en el infierno, dice Apocalipsis, que es el llanto y el crujir de dientes donde la llama no se apaga y el gusano no se muere. ¿Quién va a amar a Dios ahí? Nadie. El llanto puede ser de arrepentimiento tardío, pero nadie ama a Dios en el infierno. El crujir de dientes no es por frío, no es por dolor, es por desafío a Dios. ¿Cómo se te ocurre mandarme aquí si yo era bueno? El crujir de dientes es una metáfora de una persona que está inconforme con el juicio de Dios, pero tarde se dio cuenta que era justo. Que era justo que Dios lo mandara para allá. Entonces, solo los que aman a Dios, Dios le hace bien. Vengan conmigo, por favor, al Salmo 13. El Salmo 13 es un salmo de David, un salmo muy importante. Pero vamos a leer solamente los dos últimos versículos.
En medio de la aflicción, David está quejándose ante Dios. A alguna persona no le gusta quejarse, pero vean la palabra de David en el 13:1. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidaste de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo, Señor, mi adversario me dominará? Pero David, en medio de esta angustia, concluye en los versículos 5 al 6: yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. En la poesía hebrea, esto es un paralelismo sintético, donde la primera idea está dicha de otra manera, igual, de otra manera, la misma idea de otra manera. En el versículo 5 dice que mi corazón se alegra en tu salvación, es el segundo semicolon. Mi corazón se alegra en tu salvación. Y el segundo semicolon del versículo 6, siempre tú, Señor, buscas mi bien. Es decir, que la salvación es el bien más grande que Dios le puede hacer a los que lo aman. El bien más grande no es darte una esposa, un esposo, no es darte un carro, no es darte una casa paga, no es quitarte la hipoteca. El bien más grande que Dios te puede hacer es liberarte del yugo, la condena y el destino de tu pecado. Entonces el bien más grande que Dios te puede hacer es salvarte. Nosotros normalmente este versículo, volviendo a Romanos 8:28, dice, pues todas las cosas ayudan a bien. Es que cuando uno está martillando un clavo y ¡pum!, se machuca un dedo, uno dice, tranquilo, no te quejes, que todas las cosas ayudan a bien. No. Que si se te cayó la sopa, tranquilo, todas las cosas ayudan a bien. Este bien que habla ahí no es el bien que tú quieres. Este bien que habla ahí es la salvación que solo Dios te puede dar, porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, colaboran para que tú llegues al destino salvífico que Dios te tiene. El bien de este texto no es el carro que tú quieres, no es la casa, la novia o el novio. El bien de este versículo dice, todas las cosas de alguna manera providencial te van a encajonar para que tú llegues al destino salvífico que Dios trazó antes de la fundación del mundo. No es que todas las cosas ayudan a bien para lo que tú quieres, para tus caprichos, para no quejarte, o para que de alguna manera providencial la metafísica y la afirmación positiva de confesar que todas las cosas nos ayudan a bien transformen una situación indeseable en un futuro agradable. No es a eso lo que se refiere este versículo 28. Lo que se refiere a este versículo 28 es que Dios es tan amoroso contigo y tan poderoso en la historia y en el universo, que de alguna manera que tú ni yo comprendemos, todo lo que pase antes de ti y alrededor de ti te va a llevar al bien de la salvación, al futuro de salvación que Dios quiere que tú llegues. Nota cómo nuestra concepción cultural de que todas las cosas ayudan a bien no se corresponde con este texto. Pues hoy es el día en que debemos salir transformados para entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Es porque todo lo que pasa a nuestro alrededor viene de parte de Dios. Aquellas cosas que nos parecen buenas y aquellas cosas que no nos parecen tan buenas, Dios las está usando como un imán persiguiendo a otro imán para que tú alcances el bien que Él te tiene preparado. Esas son las cosas que nos ayudan a bien. Ese es el bien, el propósito el propósito de la salvación es para hacernos el bien de salvarte a ti y a mí. ¿Tú amas a Dios? Porque esto es solamente para los que aman a Dios. Esto no es para todo el mundo, ¿sabes? Esto es para los que aman a Dios, para los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y este es el propósito, que Dios nos haga el bien de salvarnos. No, tú y yo no vamos a querer la salvación, no vamos a buscar la salvación. Él nos tiene que acorralar, nos tiene que dejar sin opciones para que vengamos a Él.
Yo no sé si en tu vida pasó así, pero en mi vida sí. Y en la vida de muchos de los presentes también. Dios nos acorraló y hasta que no nos dimos cuenta que ninguna otra opción nos podía salvar, y hasta que no nos dimos cuenta que mí mismo no me podía salvar, y hasta que no nos dimos cuenta que la religión, las buenas obras, la filosofía, la academia, ninguna otra buena iniciativa nos producía el bien de la salvación, hasta que no nos dimos cuenta, nuestras rodillas no se doblaron y nuestra lengua no confesó que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces Dios nos acorrala. Dios te está acorralando a ti. Tú amas a Dios. Jesús mismo enseñó: si me amas, guarda mis mandamientos. Vive para mí. Entonces el primer propósito de la salvación, el bien que Dios quiere hacernos, es salvarnos. Pero dense cuenta que en el versículo 29 empieza diciendo otro propósito de la salvación. Y esto está al final del versículo 29, el para qué. Después, cada vez que ustedes vean un para qué, hay un propósito ahí. Porque a los que antes conoció, dense cuenta que a los que Dios antes conoció, esos mismos que en el versículo 28 aman a Dios, a los que Él ha llamado, ya lo vamos a ver, Él también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y segundo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos. Entonces este es un doble propósito. Primero, es conformidad. Conformidad. Dios quiere que tú y yo seamos clones de Cristo. Copias de Cristo. Ustedes ven en Hebreos, en el versículo 11, 26, 27, cuando estaban reunidos aquellos primeros cristianos en Antioquía, los gentiles, los incrédulos, dice el versículo que por primera vez se llamó a los discípulos, se les llamó cristianos. Y hoy en día, si a ti te llaman cristiano, tú te alegras y tú te acomodas el traje y tú respiras profundo. Qué bien que lo reconozcan, ¿no? Que yo soy cristiano, que gracias por reconocerlo, es un honor. Saludan como los coreanos así. Pero en aquel versículo, en aquellos días en Antioquía, no era un reconocimiento, no era un halago, era una ofensa. Era un adjetivo descalificativo. Cuando le decían a una persona cristiano, era porque él se cree Cristo. Él cree que él puede vivir como Cristo. Él cree que él va a hacer los mismos milagros que Cristo. Él cree que él es un cristico. Era una ofensa que en aquellos días te dijeran cristiano, pero hoy en día es un halago. Entonces Dios quiere hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Yo no sé cómo, no sé cuál es el cuerpo que vamos a tener luego de la resurrección. No sé cómo es el cuerpo que vamos a tener en la resurrección. Ya lo vamos a ver al final del 30. La glorificación, cuando pongamos el primer pie en el cielo. La Biblia enseña que Dios nos va a hacer igualito a Cristo. Vengan conmigo por favor a 1 de Juan 3. 1 de Juan versículos 3. Y vamos a leer 1 y 2. 1 de Juan 3, 1 y 2. Dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche esto, escuche bien. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Hermano, tú algún día vas a ser como Cristo. Hermana, tú algún día vas a ser como Cristo. Tú no estás esperando ese día. Yo no sé si tú, pero yo estoy esperando el día en que a mí se me quite la capacidad de pecar, la capacidad de ofender, la capacidad de decir algo imprudente. El día que dice el verbo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Es decir, que el primer momento que abramos los ojos, lo primero que vamos a hacer es verlo a Él
Y lo primero que va a ocurrir en nuestro cuerpo mortal, que llama 1 Corintios 15, es que lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Yo no sé si van a aparecer estrellitas, polvo mágico, polvo de hada, yo no sé qué es lo que va a pasar en tu cuerpo, pero se va a convertir desde los pies a la cabeza en un cuerpo igualito al que tenía Cristo después de la resurrección. No sé si voy a volver a tener pelo, no sé si no voy a tener barriga, no sé lo que va a pasar con el mío ni el tuyo, pero vamos a tener un cuerpo por toda la eternidad que va a ser semejante al de Cristo, porque seremos tal como Él es al verlo a Él. Usted no espera ese día. Usted no espera ese día. La rodilla va a volver a funcionar. La glicemia no se va a subir. La artrosis no va a ser una cosa que vamos a lamentar. No va a haber lágrimas. No va a haber despedidas. Ese cuerpo te va a durar por toda la eternidad. No vas a estar pendiente de que si el chocolate trae alto colesterol. No vas a estar pendiente de los gramos que trae la Coca-Cola. No vas a estar pendiente de nada de eso porque no te vas a enfermar. Ese es el cuerpo que vamos a hacer como Cristo. Ese es el primer propósito de la salvación. Que seamos hechos conforme a Cristo. Tú vas a ser igual a Él algún día. Todavía no. Pero algún día tú vas a ser igual a Él. Eso no quiere decir que tú allá vas a tener la capacidad. Ahora soy como Él. Pues aguántense, porque aquí el que manda soy yo. No, porque Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el hermano mayor, pero nosotros no vamos a tener la capacidad de decirle, quítense lo demás, que ya llegó el que empieza la fiesta. Aquí estoy yo si no me han visto. No. Tú vas a ser no solamente transformado en cuerpo, sino también en alma. Tú vas a tener la misma santidad de Cristo. Todavía no, pero algún día. Y eso nos lleva al tercer propósito de la salvación, devolviéndonos a Romanos 8, que Dios diseñó así para el bien de los que aman, de los que lo aman, de acuerdo a su propósito, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para que Él, el final del 29 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta palabra primogénitos tiene que ver con el primero, pero no primero en orden cronológico, sino primero en orden de jerarquía, en orden de eminencia. Él es el preeminente. Cristo es el más importante entre todos los hermanos. Todos vamos a ser hijos del Padre, igual que Cristo, pero Él va a ser el más preeminente, el más importante de todos. Nosotros no le vamos a poder decir a Cristo, bájate tú del trono, que ahora me toca a mí. Yo también soy hijo del Padre. No, Él va siempre a ser el preeminente. Entonces, el primer propósito de la salvación es para que tú y yo podamos recibir el bien de Dios acerca de todo lo que Dios dispone para que vengamos a la salvación. Segundo, el segundo propósito es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y tercero, es para darle a Él la preeminencia sobre todos nosotros. Él es el más importante, Él es el que recibe toda la gloria, Él es el que recibe todos los aplausos, es el que venció, Él es el que conquistó, el que murió, el que resucitó, el que ascendió, Él es el que está reinando en gloria, según 1 Juan 2:2, Él es el que intercede por nosotros, Él es nuestro abogado, Él es el que recibe toda la gloria, el imperio y el poder. Él es el preeminente, no hay otro, no hay otro. Y eso nos deja los tres propósitos de la salvación. El primero, el bien que recibimos nosotros de la salvación, la conformidad de acuerdo a la forma de Cristo, y la tercera es la preeminencia del Hijo sobre todos los hermanos. Luego vamos a ver las personas sujetas a la salvación. ¿Quiénes son las personas sujetas a la salvación? El versículo 28 dice que todos los que reciben el bien de la salvación son los que aman a Dios. En el versículo 29 dice que son los predestinados. Y en el versículo 29 y 30 dice que son los llamados. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas, los que aman a Dios, los que son llamados por Dios y los que son predestinados, eso lo hace Dios, eso no lo hacemos nosotros.
Salga por las calles de esta ciudad donde usted vive y busque quien ama a Dios. Te pregunte por la calle, ¿usted ama a Dios? Ellos te van a decir, por supuesto, sí, claro. La mayoría, sobre todo en el mundo latino, uno es católico por nacimiento. Uno no es católico por convicción. Uno es católico porque nació católico. Los papás lo bautizaron cuando era chiquito y a ti no te invitaron, tú ni te acuerdas, pero tú eres católico, apostólico y romano. Y le preguntan, ¿tú amas a Dios? Pues claro. ¿Tú guardas sus mandamientos? No, de verdad no. Entonces Jesús mismo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y no estamos hablando de la lista de 631 mandamientos de la Torá. No, estamos hablando de los 10 mandamientos de Éxodo 20, que Jesús resumió en 2. No te puedes acordar de 2 mandamientos. Ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples esos 2 mandamientos, tú cumples estos 10 y aquellos 631. ¿De verdad Dios es el primer y más importante motivo en tu vida? ¿De verdad tú amas a Dios con todo lo que tú sientes, dices y piensas? ¿De verdad tú amas a Dios con tu calendario, con tu dinero, con tus fuerzas, con tu tiempo, con tus aptitudes, con tus conocimientos? ¿De verdad Dios es el más alto motivo de tu adoración? Si eso es verdad, entonces tú amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y de verdad tú amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Tú pudieras considerar a tu prójimo, la persona que más te necesita, como más importante que tú mismo? ¿Tú pudieras darle paso a los demás en la calle porque él es más importante que tú? En tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con tu papá. ¿Tú consideras que él o ella tiene la razón a pesar de que en lo interno de tu cabeza tú sabes, yo sé que estoy bien, pero vamos a dejar que ella gane esta vez? Tú puedes amar a tu prójimo como para considerar su tiempo más importante que el tuyo. Tú amas lo suficiente a tu prójimo como para exhortarle que su camino pecaminoso lo está llevando rumbo al infierno y tú lo amas tanto como para predicarle el evangelio. Los que lo aman, guardan sus mandamientos. Los que lo aman a Dios. No solamente viven para Él, sino que reconocen que Dios ha hecho una obra en mí, en mi corazón, que yo ya no soy el que era. No soy el que debo ser, pero ya no soy el que era. Ya no puedo pecar sin que haya un incendio en mi corazón. Ya no puedo mentir sin que el Espíritu de Dios me diga, eso no es verdad. Arrepiéntete, muchacho. Pide perdón. Entonces, si tú no puedes pecar sin que desde adentro te digan pam, 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 entonces hay alguien dentro de ti que te redarguye de tu pecado. En 1 Juan se nos dice que el que es de Dios no practica el pecado. No es que no cae en pecado, sino que no se ejercita, no practica pecar. Porque el que es de Dios sabe que un pecado, por muy chiquito que tú piensas que sea, merece la condenación eterna. Uno solo. Yo estoy seguro que si tú eres más o menos como yo, tú has cometido más de uno. Entre tu nacimiento y tu muerte, tú has cometido más de uno. Y mereces no solamente una condena eterna, mereces 1000 condenas eternas. Por lo tanto, la gente de manera natural no ama a Dios, no busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Pero esta promesa es solo para el bien de los que lo aman, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y eso nos lleva al segundo subpunto. Si las personas que disfrutan del bien de la salvación son aquellos que aman a Dios, que no porque aman a Dios y les salió a ellos, no, sino porque Dios los ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto es voz pasiva, otra vez. Nosotros no somos objetos que ejecutan la acción, somos sujetos en los cuales la acción es ejecutada. Nosotros no buscamos a Dios, porque Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Entonces Dios tuvo que buscarme y llamarme. Ya vamos a hablar de ese proceso.
Entonces, las personas son los que aman a Dios, los llamados, y en el versículo 29 se nos introduce la doctrina de la predestinación, porque a los que antes conoció, Dios también los predestinó. ¿Quiénes son esos? Bueno, ya lo vamos a ver en el versículo 30, y en el resto del 8, y en el 9, y en el 10, y en el 11. Pero esto es muy importante que lo entendamos, porque ustedes van a escuchar en los canales de televisión de la teología de la prosperidad, y van a encontrar en la teología católica, apostólica y romana una cosa que se llama universalismo. Ya iba a decir esta iglesia, este edificio que está allá al lado, es de una iglesia universalista. ¿Qué es lo que afirman ellos? Que todos somos hijos de Dios. Y usted habrá escuchado esa frase en inglés, en español, en chino, en cualquier otro idioma. Todos somos hijos de Dios. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los dioses son iguales. Todos vamos para el cielo. Pero esa es una mentira del tamaño del infierno. No todos somos hijos de Dios. Solo aquellos que Dios ha llamado. ¿Tú estás seguro de que tú eres hijo de Dios? De que Dios te ha llamado a ser su hijo, de que tú guardas sus mandamientos, de que Él te conoció, te predestinó, te llamó, te glorificó, te justificó y te glorificó. ¿Tú estás seguro de tu salvación, segura? ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, la pregunta es fácil. La respuesta no tanto, pero la pregunta es fácil. ¿Tú amas a Cristo? Tú amas a Cristo. No que si te gusta Cristo, no que si tú le das like a las publicaciones de Cristo. No. Es que si tú estás dispuesto a entregar todo lo más preciado de tu vida, lo más valioso de tu vida, tu voluntad, tu alma, todo lo que tú eres, sabes y puedes, tú estás dispuesto a ponerlo en las manos de Cristo para que Él haga su voluntad en ti, no que Él bendiga tu voluntad. Tú estás dispuesto a entregarlo todo por Cristo y abandonarte en tus brazos diciendo: Cristo reina, no yo. Tú estás dispuesto a deponer todas tus artimañas, todas tus estrategias y todas tus intenciones de autosalvarte y autogobernarte. Tú amas a Cristo. Juan 1, 11, 12 y 13 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que confían en su nombre, les dio la capacidad, la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene la implicación de la predestinación. En Juan 1:13 sigue diciendo que los cuales, los hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hermano, hermana, si tú amas a Cristo, no es porque tú eres muy bueno o muy inteligente. Es porque Dios te amó tanto como para conocerte antes de la fundación del mundo y decretar antes de que tus abuelitos se conocieran de que tú ibas a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. ¡Wow! Usted está dándose cuenta de las implicaciones de esta enseñanza. Que Dios te amó. No solamente antes de que tú pudieras amarlo a Él, sino que Dios te amó a pesar de que Él sabía que tú ibas a ser un hijo de Adán y Eva, que no lo ibas a amar a Él. Es tan impresionante saber que Juan en Lucas 6 se fue a orar para escoger a los 12 apóstoles y dijo: denme a Pedro, denme a Andrés, denme a denme a Jacobo, a Santiago el mayor, y denme a Judas también. Y no solamente lo escogió, sino que le lavó los pies. Ustedes se están dando cuenta de la soberanía y la omnisciencia del Dios que te ama. Y Judas pudo haberse arrepentido de haber traicionado a Cristo, pero fue y se ahorcó. Pedro pudo haberse ahorcado, pero después de haberlo negado 3 veces, se arrepintió.
Entonces el Dios que escoge no es el Dios caprichoso que dijo, bueno, yo voy a escoger a este porque Él me va a escoger a mí. No, ya vamos a ver en el proceso que la cosa empieza a los que antes conoció. Pero para terminar el punto de las personas, no todos pueden disfrutar el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que Dios se ha fijado en ellos y los ha escogido. De entre el montón, Dios ha escogido, los santificó y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo, según Efesios 1. Y el hecho de que nos escogió no era cuando tú tenías 19, no era cuando tú tenías 25, era cuando ni siquiera los abuelitos, tatarabuelos tuyos habían cruzado el océano y se habían puesto la mejor ropita para conocerse. Antes de que tú nacieras. En el capítulo 9 vamos a ver que antes de que alguno de los dos gemelos hubiera hecho bien o mal, Dios dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes de que hubieran nacido, tú, tus abuelitos, Dios pensó en ti. Y no es que por eso estás aquí, no, es que tú estás aquí porque Dios te ha amado y Dios te ha predestinado para que algún día tú estés en el cielo y amanezcas en el cielo y seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Mientras tanto, aprende, estudia, búscalo, santifícate, purifícate acerca de aquel que te llamó, te predestinó, te seleccionó, te escogió, te conoció, te llamó. Búscalo. Y si tú quieres saber acerca de la predestinación, pregúntate, ¿por qué yo y no mi tía, mi primo, mi abuela? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué no mi hijo, mi esposo, mi esposa? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo yo de especial? Y la respuesta es, nada. Tú no tienes nada de especial. Tú eres tan pecador como cualquier otro ser humano en el planeta. Pero ¿por qué yo y no otro? Y esa es una respuesta que jamás podremos contestar. Porque Dios a todos les da su justicia, pero a algunos les da gracia. Y gracia es hacerle un bien que no se merecen, darle la salvación. Y todos los demás reciben justicia, pero algunos reciben gracia. No misericordia, gracia. ¿Y por qué yo sí y fulanito no? Tendrás que preguntárselo a Dios, porque no tenemos respuesta para eso. No hay respuesta para preguntar por qué yo y fulanito no. Y lo que dice el texto, y vamos a pasar de una vez al tercer punto, al proceso, es que en el versículo 9, esta es una cadena de 5 eslabones, ¿saben? Ustedes pueden anotar los 5 eslabones. En el versículo 29 se dice que a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Tercero, y a los que predestinó, ese es el segundo, a los que predestinó, ahí sí viene el tercero, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y los que justificó también los glorificó. Esta es una cadena de 5 eslabones. Primero, Dios conoce. Esa palabra es un conocimiento de antemano, es un conocimiento previo. En Hechos 2:23 se dice que Jesucristo fue entregado por el conocimiento previo de Dios. Y no fue que, se me salió de control la situación y me crucificaron al muchacho. No, es que Dios lo entregó para ser crucificado según el conocimiento previo, porque era la única opción que teníamos para ser salvos. Entonces Dios tenía un conocimiento de antes. A los que antes conoció, esa palabra griega es prognosis. A los que son médicos saben lo que es una diagnosis. Pero el conocimiento previo de Dios se habla de prognosis, es conocer de antemano lo que va a pasar. Porque Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe el futuro, yo no. Pero Él tiene prognosis. Él nos conoció, y ya vamos a hablar en detalle de cada una, pero primero confórmese con que Dios nos conoció desde antes. Segundo, nos predestinó. Esa palabra es projorizo. Pro es el pre del español, pero pro es con antelación. Y el destino es de donde viene la palabra horizonte, horizo. Esa palabra tiene que ver con
Dios sabe lo que hay más allá del horizonte. Dios sabe cuántos glóbulos rojos van a pasar por tu ventrículo derecho esta tarde a las 6:04 de la tarde. Dios sabe cuál es tu día final. Dios sabe cuál es el próximo cometa que va a atravesar el cinturón de asteroides. Dios sabe cuántas hormigas hay en el Amazonas. Y Dios sabe cuál es tu destino final. Eso se llama predestinación. No solamente Dios sabe, Dios orquesta todas las cosas para el bien de llevarte a tu destino final. De esa manera, no solamente tú puedes cambiar los lentes teológicos que tú tienes para leer la Biblia, sino que de esa manera tú podrás decir, wow, ese es un Dios poderoso. No es un Dios caprichoso, es un Dios poderoso que puede tornar las distancias, puede tornar las maneras, puede girar incluso mi percepción, puede hacer que yo voltee para no ver, o puede hacer que yo voltee para ver lo que debo ver, para llevarme al bien de la salvación, al llevarme al destino que Él tiene destinado para mí y para ti también. O sea, a los que antes conoció, también los predestinó. El versículo pasando al 30, también los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Este proceso en teología se conoce como el ordo salutis. Y eso no falla, ¿saben? Eso no falla. No es como cuando tú vas al mercado y si tú eres como yo, no me gusta agarrar un carrito, una cesta. Yo sé que voy a agarrar dos cositas y yo la voy a agarrar nada más con las dos manos que tengo. Pero como yo sé que en el camino me va a tentar otra cosa, entonces siempre voy con las dos manos ocupadas. Oh, esto también lo necesito. Y lo pongo aquí. Y después voy para la caja y en la caja veo otra cosa. Ah, un chicle y me lo pongo aquí. Y ya se me van cayendo algo. De los 2 mangos que agarré, el chicle, el chocolate que Mariví me pidió. Y entonces voy agarrando cosas, pero como no llevé ni una cajita, ni un carrito, ni una bolsa, entonces es muy probable que se me caiga un mango. Pero a Dios no se le cae ningún mango. Si le ponemos un número a esto, supongamos que fueron 50 millones. A los 50 millones que antes conoció, a esos 50 millones también predestinó. Y a los mismos 50 millones también los llamó. Y a esos que llamó, a esos mismos 50 millones también los justificó. Y a esos 50 millones también los glorificó. No se cae ningún mango de la cadena dorada de la salvación. No se pierde ni uno de los que Dios le dio al Hijo. No se pierde ni uno, pero hermano, ni uno solo. De los 12 que Jesús escogió, solamente se perdió el hijo de perdición que nació para perderse. Pues esto también estaba escrito. Eso también estaba escrito. Pero no se pierde ni uno. Esta cadena de la salvación de 5 escalones, Dios la comenzó y la va a terminar. Y estamos tan seguros de que la va a terminar que dense cuenta cómo termina el versículo 30. A los que justificó también los glorificó. Pero usted ni yo hemos sido glorificados, porque no hemos llegado al cielo, pero ese verbo glorificar está en aoristo, que significa que es una promesa dada y cumplida, y dada por cumplida a pesar de que no se haya cumplido todavía. Es un verbo, es un tiempo verbal que tiene que ver con que si Dios lo dijo, algún día va a ocurrir. No hay posibilidad de error. Eso es el glorificó de la cadena de salvación, que es futuro, pero ya está dado como pasado, ya está dado por sentado. Esos que Dios antes conoció también los predestinó, y los que predestinó también llamó, y los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y usted pensará, pero ¿y cómo sé yo si yo estoy metido en esa lista?
Bueno, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? Si tú amas a Cristo, tú estás en esa lista. Porque tú no sabes si Dios antes te conoció. Por supuesto que Él sabe quién eres tú. Pero si te conoció como hijo, o si te predestinó para ser hecho conforme a la imagen del Hijo, pero tú sí puedes saber si Él te ha llamado. Porque el único llamado que ocurre aquí es a través del Evangelio. Ninguno va a ser llamado por la voz de la conciencia, o por un ángel que habla grueso, o por una espada que cae del cielo, o por un terremoto, por la creación. Dios no va a ser llamado por un pajarito, por un perro. Dios no te va a llamar de otra manera que no sea con su palabra, a través de la exposición del Evangelio, que despierta la fe, que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El llamado ocurre por la exposición de tu alma a las buenas noticias de salvación del Evangelio. Por eso, dos cosas. Por eso, cuando tú oíste que te estaban diciendo, hey, Jesús murió por ti, Jesús te ama, ven a Cristo. Tú mismo no te puedes explicar qué pasó en tu cabeza que hizo clic. Y no te puedes explicar por qué tu alma en ese preciso momento dijo, yo necesito un Salvador. Perdóname, Señor, perdóname. Y tú no puedes explicar por qué en ese momento sí y antes no. Porque a muy pocos de nosotros el Evangelio se nos expuso una sola vez. A muchos de nosotros eso fue insistentemente, como cuando tú llamas el ascensor. Y tú piensas que por pisar 50 veces el botoncito del ascensor, el ascensor va a venir más rápido. No, en la exposición del Evangelio, la primera vez, el Evangelio hizo poder de Dios en tu corazón para empezarte a dar una curiosidad que tú antes no tenías. Y eso va a resultar, quién sabe cuándo va a llegar ese ascensor. Pero eso va a producir fruto en los que han sido llamados, en los que aman a Dios, en los que han sido escogidos, en los que Dios conoció de antemano, para que vinieran a ser conforme a la imagen de su Hijo. Si tú has sido conocido, predestinado, llamado, cuando te exponen el Evangelio, tú oyes la voz de Dios y no endureces tu corazón. Eso quiere decir que hay gente que no ha sido llamado y por eso no responden al Evangelio cuando se le expone el Evangelio. Y no hay manera que tú se lo expliques. Ellos lo entienden, pero no aman a Dios. Ellos lo entienden. No es muy difícil de comprender que Jesús es el camino a la salvación, de que si tú pones tu confianza en Él y tú abandonas tu pretensión de autosalvarte, y si tú le pides perdón por tus pecados, tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te va a salvar. Eso no es difícil de comprender. Es difícil de aceptarlo, de vivirlo, de reconocer, de poner tu actitud a autosalvarte. Eso es lo difícil. Y se requiere una obra de conversión en el corazón para que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, no solamente nos conoció, y eso de conoció no fue que, como dicen los molinistas, esa es otra corriente filosófica intermedia. Los molinistas dicen que como Dios me conoció de antemano, Él sabía que yo iba a creer en Él, por eso me salvó. Los molinistas son tan ingenuos en pensar de que sí, Dios vio por un túnel del tiempo, allí en 1986, desde antes de la fundación del mundo, imagínense, en 1986, después de Cristo, Alejandro se iba a arrodillar en su cama, iba a confesar a Cristo. Por eso Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso piensan los molinistas. El Luis de Molina, en el siglo XII. Pero son tan ingenuos como para pensar de que Dios vio por un túnel del tiempo el momento en que yo iba a creer, pero Dios no vio mi pecado, Dios no vio más nada, sino solamente el día que yo iba a creer. Por mi propia voluntad. No, yo creí porque una viejita me expuso el Evangelio. Y porque Dios me convirtió de ser un pecador empedernido a un pecador redimido. Igual para ti, tú debes tener tu propia historia. No debe ser primera vez hoy que oyes el Evangelio. Pero Dios no te vio por un túnel del tiempo. Si Dios te hubiera visto por el túnel del tiempo, Él hubiera visto que tú también eras tan pecador como yo. Y que necesitabas el mismo Salvador. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó nuestra salvación. Él nos conoció de antemano, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero también nos llamó y nos presentaron el Evangelio.
Y algunos no creyeron, pero tú y yo sí creímos. ¿Por qué tú y yo sí y los demás no? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero no solamente nos llamó, sino que nos justificó. Y esta es una de mis palabras favoritas. Esta palabra justificó es cuando Cristo, no con el martillo de Thor, sino con el martillo de Cristo, con el martillo más grande que hay en el universo, en la cruz del Calvario, gritó al universo, a todos los demonios, a Satanás y a todos sus entes diabólicos: consumado es, y decretó justificado. Todos los conocidos, predestinados, llamados, fueron decretados justos con el martillo de Cristo en la cruz. Consumado es. Y eso es un término legal para decir, este hombre que está culpable de su pecado, alguien pagó su condena y ahora ha sido, no hecho inocente, sino que ha sido justificado. Hace tiempo conocí a un hombre que fue pedófilo y hizo muchas cosas feas en su vida. Me tocó evangelizarlo, me tocó hablar también con varios asesinos, personas que han matado gente. Y ellos pagaron su condena. Y el pedófilo, donde va, él tiene que decir, yo pagué condena por esto. Él tiene un estigma de por vida que nadie se lo puede quitar. Y bien hecho, ¿no? Bien ganado. Pero donde él llega a cualquier urbanización, él tiene que decir, yo pagué condena por esto, yo pagué condena por esto. Y él tiene prohibido estar en lugares donde hay menores de edad, salones. Necesita tener una sombra, así se llama, una sombra al lado de él. Que vaya con él para el baño, que vaya con él para cualquier lugar, porque tiene que tener una sombra. Eso es por ley. Ahora, el asesino, después que sale de la cárcel, él no tiene que decirle a nadie, mira, yo maté 3, yo maté 4, yo maté esto, No. El pedófilo y el asesino tienen en común que fueron horribles pecadores. Pero cuesta convencerlos a ellos de que ellos ya no son eso. Porque ahora están en Cristo. Y tú y yo no somos ni pedófilos ni asesinos, pero éramos chismosos, orgullosos, éramos vanidosos, éramos mentirosos, y vamos para el mismo infierno que el pedófilo y el asesino. Y pareciera que a nosotros no nos cuesta tanto aceptar que, bueno, sí, yo era chismoso antes, murmurador y orgulloso, pero al asesino le cuesta entender que él ya no es eso. ¿Por qué? Porque él ha sido justificado. Cuando Cristo nos justifica, ya nosotros no somos lo que éramos. Ya no soy yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces ya tú no eres lo que eras. A lo mejor no eres lo que vas a hacer, pero ya tú no eres lo que eras. Estamos en proceso de perfeccionamiento. Y ese llamado con el Evangelio, primero los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó. Dios nos declara justos. No justos, nos declara justificados. No nos declara inocentes, como que si nunca hubiéramos hecho nada. No, nos declara que alguien pagó por nosotros. Hemos sido justificados, alguien pagó nuestra fianza. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, a los que Dios ha llamado conforme al propósito de la salvación. Y la cadena dorada termina con la glorificación. Este es el día en que pongamos el primer pie en el cielo. La glorificación es lo que estamos esperando de hace tiempo y oramos, Maranata, Señor, por favor, ven pronto, rescátanos de este desastre. Rescátanos. Esa glorificación tarda, pero es segura. Es tan segura que está en pasado. Él glorificó a los que conoció, predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó. No dice, los glorificará. No, sino que ya nos glorificó. Tú puedes tener la seguridad eterna, 100% de seguridad, que si tú amas a Cristo, has sido llamado conforme a su propósito, si tú buscas guardar sus mandamientos, si que tú oyes la voz de Dios, tú puedes tener la plena seguridad de que Dios te va a glorificar, te va a llevar a estar con Él en el cielo por toda la eternidad. No se va a caer el mango.
Entonces tú puedes tener plena seguridad de que Dios te va a glorificar, porque tú has sido conocido y has sido predestinado y has sido llamado y has sido justificado. Dios también te promete la glorificación. No te vas a perder, pero tienes que estar seguro que estás en Cristo. Porque algunas personas dirán, bueno, ¿y qué pasa con los que no han sido predestinados? ¿Dios los predestina para ir al infierno? Bueno, esa es una doctrina muy polémica que se llama la doble predestinación. La doble predestinación dice que Dios creó a unos para ser hechos conforme a la Hijo y al resto los predestinó para irse para el infierno. Bueno, la Biblia no enseña esta parte. Dios enseña que sí, algunos los predestinó para ser hechos conforme al Hijo, para hacerle el bien de la salvación. Dios los predestinó y los llamó y los conoció y toda esta cadena dorada. De esto no habla lo que dicen que Dios los predestinó para ir al infierno. No habla de la doble predestinación. Lo que sí dice es que los que van para el infierno no es porque Dios no los escogió, sino porque aman más las tinieblas que la luz. Porque no quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No quieren arrepentirse de sus pecados. Y los que se van al infierno es porque la ira de Dios permanece sobre ellos, porque ellos no quieren venir a Dios. Pastor amigo usa la ilustración de el buitre y la paloma. Yo no sé si ustedes han escuchado esa ilustración. El buitre y la paloma. Bueno, Dios creó al buitre para que coma carroña y a la paloma para que coma semilla. Pero si usted quiere ver que el buitre coma semilla y la paloma coma carroña, usted va a tener que buscar cómo se hace un proceso de buitrificación de la paloma y la palomización del buitre. Porque Dios creó al buitre para que coma carroña y a la paloma para que coma semilla. Por lo tanto, los que son conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, ellos van a venir a Cristo. Y Dios va a usar todo el arsenal de su omnipotencia para que puedan venir a Él y hacerles el bien de la salvación. Todas las cosas ayudan al bien de la salvación de aquellos que son llamados porque aman a Dios. Pero los que no aman a Dios, Dios no los castiga con la ignorancia y Dios no los castiga con la maldición del infierno, sino que Dios lo que hace es darle justicia a lo que ellos no quieren amar a Dios. Y Dios les da justicia. Dios no le hace daño a un inocente. Ellos son pecadores que no quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios dice, vamos a ver más adelante, que Dios los abandona. En el capítulo 1 vimos que Dios los abandona. Dios les ha dado, en el capítulo 11, Dios les ha dado un espíritu de estupor, porque no aman a Cristo. Alguien me preguntó, ¿y los que no oyen acerca de Cristo? No tienen esperanza. Por eso es que ofrendamos para las misiones, por eso es que predicamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, por eso es que vamos, oramos, por eso es que enviamos, por eso es que plantamos más iglesias, por eso es que predicamos con denuedo, por eso es que hacemos todo lo que hacemos, porque una persona sin Cristo no tiene esperanza. Usted puede evangelizar con libertad, porque es que usted no sabe quiénes fueron los conocidos, los predestinados, los elegidos, los escogidos, los llamados. Usted no sabe quiénes son. Usted no va a evangelizar a solo los que tienen una E en la frente. No, usted tiene que evangelizar a todos sin distinción, porque solo Dios sabe quién va a salvar. Entonces nosotros podemos evangelizar sin libertad, sabiendo que algunos van a creer, el resto no. Y tú no tienes por qué sentirte mal cuando te rechazan a ti, es a Dios que están rechazando. Y lo van a rechazar aunque tú se lo pintes con manzanitas. Porque Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros no. Simplemente los pasó por alto, los abandonó a sus propios pecados y reciben lo que merecen, sus obras. Bien, ya vimos el propósito, el bien de la salvación, la preeminencia de Cristo, la conformidad con el Hijo. Vimos las personas, los que aman a Dios, los que han sido llamados, los que han sido predestinados. Y vimos el proceso, la cadena de oro de 5 eslabones de la salvación. Para terminar, ¿tú piensas que tú has sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo? Si la respuesta es no, pues gracias por haber venido. Y siempre que tú quieras venir, esta es tu casa. Cada vez que quieras escuchar la palabra de Dios, el evangelio predicado, aquí vamos a estar, si Dios nos da vida y salud.
si tú aún no estás hecho predestinado, pues tú aún no lo sabes. Pero si tú dices, no, yo de verdad no quiero a Cristo, yo no quiero seguir a Cristo. Gracias muchachos, gracias por invitarme. Pero no, tranquilo, yo quiero seguir por donde venía, yo quiero gobernar mi propia vida, no se metan en mi vida. Si funciona para ti, está bien por ti, pero yo no quiero eso, tranquilo. Uy, gracias por tu honestidad, gracias. Podemos seguir siendo amigos, podemos seguir jugando Minecraft y podemos seguir como veníamos. Pero si tú, te pregunto, si tú has sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo, es decir, Dios ejecutó el verbo projorizo contigo. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo y Dios pensó en ti de manera que te escogió para ser salvo y ahora te está caminando por la cadena de salvación de manera que ya Él antes te conoció, te predestinó y alguien te presentó el Evangelio para hacerte un llamado efectivo y ahora Él te justificó en Cristo mediante la muerte de Cristo y ahora tú estás caminando en un proceso santificador. Gracias por estar aquí. Te invitamos a unir esfuerzos con los que nos llamamos hijos de Dios para predicar el Evangelio hasta donde el Señor nos permita. Gracias por llamarte hermano o hermana. Es un privilegio poder servir a Dios al lado tuyo. Gracias por llamar papá al mismo papá que yo. Gracias por venir aquí, estar y juntar los brazos para poder avanzar el Evangelio en esta comunidad y hasta donde Dios nos lleve. Gracias. Afírmate en la fe, crece, estamos para servir. Si tú no crees que has sido predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo, gracias por venir. Si tú sí, no, tú dices, no, sí, yo soy, yo he sido predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo, pues gracias por haber venido. Pero si tú no estás seguro, tú no estás seguro si no o sí, si tú no estás seguro si tú eres chicha o limonada, tú puedes preguntarte, pero ¿y cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro si yo he sido predestinado? ¿Cómo puedo estar seguro si Dios pensó, si Dios me metió en la lista antes de la fundación del mundo? En 1 Pedro 1, 2 al 5 dice, ya vamos a terminar con eso, pero dice que Dios nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo puedo saber yo si yo sí, mi mamá no, mi papá no, mi hijo no, mi tía no? ¿Cómo puedo saber? No preguntes por qué. Dios te va a responder el por qué. Pero yo te puedo responder el si sí o si no. ¿Cómo tú puedes saber? Pues si tú amas a Cristo. Tú amas a Cristo. La respuesta más probable es que tú digas, yo creo en Él, yo lo respeto, pero me cuesta confiar en Él. Porque no lo veo, no lo puedo tocar. Como Tomás que dice, yo no lo veo, no creo. Y Jesús se le apareció por detrás y le tócame. Y ahí fue que Tomás pudo venir al conocimiento, arrodillándose, Señor mío y Dios mío. Si tú no le has dicho a Cristo, Señor mío y Dios mío, porque tú no lo ves. El cristianismo no funciona con ver para creer, él funciona al revés. Es creer para ver. Si tú no estás seguro si tú has sido llamado por Dios, te hago 3 preguntas. Primero, ¿tú has depuesto tu pretensión de autosalvarte? ¿Tú reconoces que no hay salvación fuera de Cristo? Que tú no puedes salvarte, que nadie más podrá salvarte. Segundo, ¿tú reconoces que tú no eres digno? Que tú no eres merecedor, como la canción que cantábamos, inmerecedor. Tú reconoces que tú eres inmerecedor. Tú reconoces que tú eres pecador, que necesitas la gracia que no te mereces. Tú reconoces que tú no tienes mérito suficiente por tu propia cuenta para que Dios te salve. Y tercero, ¿qué tú piensas que tú haces aquí? ¿Qué tú piensas que Dios ha estado haciendo en tu vida? ¿Tú no piensas que Dios te está acorralando de alguna manera y te está trancando esta vía por aquí, te está trancando esta vía por aquí, te puso un
palo por aquí, te puso un palo por aquí. Y esos palos como que tú sientes que de repente se están acercando y de manera que tú te estás alejando y escondiéndote de Dios y poniendo cualquier cantidad de excusas y reconociendo que tú estás corriendo de Dios. Yo te invito a que te frenes, te volteas y no corras de Dios, sino corras hacia Dios. Porque Dios te está acorralando con sus brazos de amor para dejarte sin excusa y sin capacidad para que tú vengas a Él y todas las cosas que te pasan en tu vida, el choque, la enfermedad, la biopsia, la familia, lo que te intentaron hacer mal, cualquier cosa, Dios la va a usar para acorralarte tanto de manera que tú no tengas otro callejón sin salida, sino pararte enfrente de una pared de tu incapacidad y voltearte. Está bien, Dios, está bien. Perdóname. Perdóname. Ayúdame. Yo quiero creer más en ti. Ayúdame, incredulidad. Perdóname. Porque no hay manera. No hay manera que alguien que Dios conoció y amó desde antes de la fundación del mundo, que lo predestinó para ser hecho conforme a su Hijo, que lo llamó a través de la predicación del Evangelio, que lo justificó a través de la muerte de Cristo en la cruz, no hay manera que ese mango se caiga. No hay manera que ese escogido se pierda. No hay manera que todas las cosas no procuren, cooperen, colaboren al bien de llevarte a la salvación que Dios destinó para ti, para que al fin de cuentas tú seas glorificado, hecho conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, incluyéndote a ti y a mí. No hay manera. Así que si tú oyes la voz de Dios, puedes rechazarla ahorita si tú quieres, pero en la esquina te volvemos a encontrar. Si tú oyes la voz de Dios y endurece tu corazón ahorita, más adelante el mes que viene Dios va a hacer otra cosa. Si tú oyes la voz de Dios y tú cierras tus oídos y tu corazón y gritas, no me ames más, Él no te va a hacer caso. Si Él te ha escogido para salvación, no hay manera de que Dios desista en sus intentos y en su propósito y en su plan de acorralarte y dejarte sin excusas, incluyendo romperte la voluntad y hacerte daño y romperte como una vasija para que vengas al conocimiento y al amor a Cristo, porque el amor de Él es mucho más grande que tu pecado. ¿Tú amas a Cristo? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y no tardes más. No tardes más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el amor con el que nos has amado. Gracias con el poder y el conocimiento con el que nos escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por darnos la salvación en Cristo. Gracias por predestinarnos y darnos un destino incluso antes de que naciéramos y cometiéramos el primer pecado. Y gracias, Señor, porque a pesar de que no lo sabemos todo y tenemos más preguntas que respuestas, Señor, hoy podemos reconocer que algún día seremos como tú. Algún día. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a perfeccionarnos, a buscarte, a tiempo y fuera de tiempo, a amarte, a entregarnos a ti en todo lo que somos, decimos y pensamos. Y también, Señor, enseñarles este camino de la salvación a otros que no saben que han sido escogidos por ti también. Y a pesar de que nosotros no sabemos quiénes son, tú sí sabes quiénes son. Esos que han sido llamados conforme el propósito de Dios el Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Cristo y ser limpios con su sangre. A esos, Señor, oramos. Que tú los traigas a Cristo. Que tú los traigas a Cristo. Que todos juntos, Señor, podamos cantar:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Y esta herencia nos está reservada en los cielos a nosotros, que por medio de la fe somos protegidos por el poder de Dios para que alcancemos la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las promesas pensadas y ejecutadas. Gracias porque el Padre nos predestinó, el Hijo nos justificó y ahora el Espíritu nos santifica. Pero todos juntos, Señor, caminamos a la glorificación. Aquel día donde podamos abrazarte y milagrosamente seremos hechos conforme a la imagen del Hijo. Señor, no podemos esperar ese día. Ven pronto, ven a buscarnos. Te amamos, Señor. Algún día queremos estar contigo y ser como Cristo por toda la eternidad. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.